Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, no se pueden perder. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, en un enfrentamiento épico. Sí, así como lo oyen, un verdadero choque de titanes. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir vs Can Yaman, el encuentro que paralizó Turquía y que, estoy segura, a ustedes también les va a encantar. Para los que no me conocen, y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con las series, las novelas y el mundo de las celebridades. Y hoy precisamente tenemos un tema que combina todo eso: drama, romance, fama, todo. Y antes de que me emocione más, les recuerdo que si les gusta el contenido que hacemos, si son fans de las series turcas, o simplemente les encanta el chisme del bueno, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así no se perderán nada. Bien, ahora sí empecemos. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Quién no los conoce? Dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, con una legión de fans en todo el mundo. ¿Pero por qué un encuentro épico? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la cosa es que estos dos actores, además de ser talentosos y guapísimos, han sido protagonistas de una historia que ha mantenido a sus seguidores en vilo durante años. Una historia llena de rumores, especulaciones, supuestas enemistades y, por supuesto, muchísimo interés por parte de los medios y del público. Todo comenzó, como suele suceder en estos casos, en el set de grabación. Demet y Can protagonizaron juntos la serie Erkencikus, una comedia romántica que conquistó corazones en Turquía y en muchísimos países. La química entre ellos era innegable y la serie se convirtió en un éxito rotundo. Eran la pareja perfecta en pantalla. Y claro, esto alimentó los rumores de un posible romance fuera de la ficción. La chispa que encendió el fuego mediático fue la conexión palpable entre Demet y Can. La forma en que se miraban, la complicidad en sus miradas, las risas compartidas, todo parecía indicar que la magia de la serie se extendía más allá del set. Los fans ávidos de romances en la vida real se lanzaron a analizar cada detalle, cada publicación, cada interacción en redes sociales. Los foros de discusión en Internet se inundaron de teorías y especulaciones. Se analizaban las fotos que compartían en Instagram, se diseccionaban sus entrevistas buscando pistas, se especulaba sobre sus salidas y entradas de los eventos. Cada vez que Demet y Can aparecían juntos, la emoción era palpable. ¿Se confirmaría el romance? ¿O solo se trataba de una estrategia publicitaria? Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Cada vez que Demet y Can eran fotografiados juntos, la noticia corría como la pólvora. Las revistas del corazón dedicaban portadas enteras a la pareja, analizando su relación y especulando sobre su futuro. Los paparazzi se apostaban a las puertas de sus casas, buscando la instantánea que confirmara el romance. El fenómeno Erkencikus se convirtió en mucho más que una serie de televisión. Se convirtió en un fenómeno social, en un tema de conversación recurrente entre fans y en un negocio lucrativo para los medios de comunicación. La serie, que ya era un éxito por sí sola, se vio impulsada por el morbo y la curiosidad generada por la supuesta relación entre sus protagonistas. Al principio, la situación parecía idílica. Demet y Can se mostraban muy cercanos en las redes sociales, compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos. Parecía que la magia de Erkencikus se había trasladado a la vida real. Los fans soñaban con un final feliz, con una historia de amor que trascendiera la pantalla. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Surgieron rumores de peleas, de distanciamiento, de tensiones en el set. Algunas fuentes aseguraban que las largas jornadas de rodaje, la presión mediática y las diferentes personalidades de ambos actores estaban pasando factura a su relación. Se hablaba de desacuerdos creativos, de celos profesionales y de una lucha de egos. Algunos medios publicaron noticias sobre supuestas diferencias creativas, sobre celos, sobre desacuerdos. Las diferencias de opinión sobre el rumbo que debía tomar la serie, las exigencias de cada uno y la atención mediática que recibían, comenzaron a generar tensiones. Los rumores se multiplicaban, alimentados por la falta de confirmación o desmentido por parte de los protagonistas. El ambiente en el set, que al principio era de alegría y camaradería, se fue volviendo más tenso. Las escenas entre Demet y Can, que antes eran pura química y complicidad, comenzaron a parecer más forzadas, menos naturales.
La comunicación entre ellos se redujo y los momentos compartidos fuera del set se volvieron más escasos. Y poco a poco la relación entre Demet y Can, que antes parecía tan perfecta, comenzó a resquebrajarse. La magia se desvaneció y la pareja que enamoró a millones de personas en todo el mundo, comenzó a mostrar signos de desgaste. Los fans que soñaban con un romance de cuento de hadas, veían cómo su ilusión se desvanecía. ¿Qué pasó realmente? Esa es la gran pregunta. La respuesta oficial, por supuesto, nunca llegó. Ni Demet ni Can confirmaron ni desmintieron nada. Prefirieron guardar silencio, mantener su privacidad y dejar que los rumores siguieran su curso. Esta estrategia, aunque comprensible, solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad del público. Lo que sí es cierto es que después del éxito de Erkentzikos, sus caminos se separaron. Cada uno siguió su carrera por separado. Y para muchos esto significó el final de una supuesta historia de amor que nunca llegó a ser. La separación, aunque esperada por algunos, fue un duro golpe para los fans que aún mantenían la esperanza de verlos juntos. Demet y Can tomaron rumbos profesionales diferentes, buscando nuevos desafíos y oportunidades. Demet se embarcó en proyectos más dramáticos, demostrando su versatilidad como actriz. Can, por su parte, continuó cosechando éxitos, expandiendo su carrera a nivel internacional. ¿Pero por qué este encuentro épico? Porque a pesar de todo, el interés del público en ellos, en su relación, en lo que había pasado entre ellos, nunca disminuyó. La intriga persistía, y la pregunta sobre qué había sucedido entre Demet y Can se mantenía viva en la mente de sus seguidores. En cada evento, en cada entrevista, en cada proyecto, la pregunta inevitable era, ¿qué pasa con Demet y Can? ¿Se llevan bien? ¿Se evitan? ¿Han hecho las paces? La expectativa de un reencuentro, de una reconciliación, de una explicación, se mantuvo latente durante años. Y aquí viene lo bueno, la clave de este encuentro épico está en el reencuentro o en la ausencia de él. Hubo momentos en los que los fans esperaban verlos juntos en eventos, en proyectos, en la vida. Pero por distintas razones, esto no sucedió. La tensión era palpable. Cada aparición pública de uno de ellos era analizada con lupa, buscando señales de su supuesta enemistad. La prensa, por su parte, no perdía la oportunidad de avivar el fuego. Cada vez que Demet y Can coincidían en un evento, se especulaba sobre su interacción, sobre la frialdad o la cordialidad entre ellos. Las fotografías que se tomaban, las palabras que pronunciaban, todo era analizado minuciosamente. Es como si el público, de alguna manera, hubiera convertido la historia de Demet y Can en una especie de telenovela de la vida real. Un culebrón que se mantenía vivo gracias a los rumores, a las especulaciones y a la incesante curiosidad de los fans. Y en ese sentido el encuentro épico no es un evento concreto, sino una situación prolongada en el tiempo, una expectativa constante que se mantiene viva gracias a la fascinación que ambos actores generan en el público. La ausencia de un encuentro oficial, la falta de una confirmación o desmentida definitiva, solo sirvió para mantener la llama de la curiosidad encendida. La gente quería saber qué había pasado realmente, qué había motivado la ruptura, si había alguna posibilidad de reconciliación. Y hablando de la fascinación que generan, hay que reconocer el talento de ambos. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su belleza, su carisma y su conexión con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. La hemos visto en series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, demostrando su crecimiento profesional y su capacidad para asumir retos. Demet Özdemir, con su encanto natural y su talento innato, ha sabido conquistar al público con su frescura y autenticidad. Su capacidad para transmitir emociones, su versatilidad para interpretar diferentes roles y su conexión con el público la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Su trayectoria profesional ha sido impecable, con una serie de éxitos que la han consolidado como una estrella de la televisión turca. En Doğduğun Kaderindir demostró su capacidad para asumir un papel dramático y complejo, mostrando una faceta más madura y profunda. En Adnfara volvió a sorprender al público con su interpretación, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Demet, además de ser una gran actriz, es una persona carismática, cercana y comprometida con causas sociales. Su personalidad, su talento y su dedicación la han convertido en un ícono para muchas jóvenes en Turquía y en el mundo.
Can Yaman, por su parte, es un actor con un magnetismo especial. Su físico, su mirada y su intensidad en la actuación lo han convertido en un ícono para muchos. Su popularidad ha trascendido fronteras, y es conocido y admirado en países como Italia y España, donde ha protagonizado proyectos exitosos. Su paso por series como Dolunay y Bay Jane lo han consagrado como uno de los galanes más importantes de la televisión turca. Can Yaman, con su físico imponente, su mirada penetrante y su carisma arrollador, ha logrado conquistar a millones de fans en todo el mundo. Su talento actoral, su dedicación y su capacidad para interpretar diferentes roles lo han convertido en uno de los actores más solicitados de la televisión turca. Su éxito ha trascendido fronteras y ha logrado consolidarse como una estrella internacional. Sus proyectos en Italia y España han sido muy bien recibidos por el público y han demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Can, además de ser un gran actor, es una persona apasionada, comprometida y con una gran personalidad. Su fama y su éxito lo han convertido en un referente para muchos jóvenes en Turquía y en el mundo. Pero, ¿qué hay de ese supuesto enfrentamiento? ¿Realmente existe una enemistad entre ellos? Pues, la verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y su talento. Y en el fondo creo que lo importante es que cada uno de ellos ha logrado construir su propio camino, su propia historia, sin depender del otro. La ausencia de una confirmación o desmentida oficial sobre su supuesta enemistad ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos aseguran que la tensión entre ellos es real, que la química que tenían en la pantalla se desvaneció en la vida real. Otros creen que se trata de una estrategia de marketing, para mantener el interés del público. Lo cierto es que a pesar de los rumores, Demet y Can han demostrado ser profesionales y talentosos. Han seguido trabajando, cosechando éxitos y construyendo su propio camino en el mundo del espectáculo. Han sabido gestionar su imagen, mantener su privacidad y concentrarse en sus carreras. El encuentro épico, en realidad, es el encuentro que cada uno de ellos ha tenido consigo mismo. El encuentro con sus sueños, con sus metas, con sus proyectos. Y en ese sentido creo que podemos decir que tanto Demet como Can han ganado la batalla. Han logrado triunfar en el mundo del espectáculo, han conquistado al público y han demostrado que son dos de los actores más importantes de Turquía. El verdadero encuentro épico no está en un reencuentro físico o en una reconciliación pública, sino en la fortaleza individual de ambos actores. Han sabido sobreponerse a los rumores, a la presión mediática y a las expectativas del público, y han logrado construir carreras exitosas por separado. La victoria de Demet y Can reside en su capacidad para crecer, evolucionar y reinventarse. Han demostrado que son capaces de enfrentar cualquier desafío, de adaptarse a cualquier situación y de seguir adelante con sus sueños. Y bueno, para no alargar más el vídeo, vamos a resumir un poco. Hemos hablado de Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas de la televisión turca que protagonizaron una serie exitosa, que generaron rumores de romance y que, de alguna manera, se convirtieron en un fenómeno mediático. El encuentro épico no es un evento concreto, sino la expectativa constante que el público tiene sobre su relación, sobre su posible reencuentro. Y aunque no sabemos a ciencia cierta qué pasó entre ellos, lo importante es que ambos han logrado triunfar en sus carreras y construir su propio camino. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un terreno fértil para los rumores, las especulaciones y la curiosidad del público. Es un reflejo de la fascinación que generan las parejas de la ficción, y de cómo la vida real puede mezclarse con la fantasía. El caso de Demet y Can nos recuerda la importancia de la privacidad, de la profesionalidad y de la capacidad de sobreponerse a los desafíos. Nos enseña que al final, lo más importante es la felicidad individual y el éxito profesional. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, no se olviden de dejar su comentario, de contarme qué opinan sobre Demet y Can, y si les gustaría que hiciéramos un vídeo sobre algún otro tema relacionado con el mundo de las series turcas. Les invito a reflexionar sobre la importancia de separar la ficción de la realidad y de respetar la privacidad de las personas que se dedican al mundo del espectáculo. A pesar de que sean figuras públicas, merecen el derecho a mantener su vida personal alejada de los focos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Chao.